pensamiento crítico. O si yo le digo a usted cuando alguna persona lo critica o usted mismo también critica algo, ¿a qué se refiere? ¿Sí? De pronto, ¿quién está ¿A por aquí? juzgarla o señalarla? Es una Ma- capacidad de evaluar y analizar. La discúlpenme, mano, por discúlpenme, favor, chicos, compañeros. la mano, por favor, La ¿sí? mano. La manito para hacer la intervención, ¿sí? Recuerden que aquí tienen unos Primero, símbolos y levantamos la manito, primero está, ¿listo? Dime, Ángela, primero sí. está María Alejandra, profe. Primero está María María, Alejandra. listo. María, Hola, luego profe. sigue iPhone de Helen, Rosa Gomajo y creo que Héctor también va a hablar, ¿vale? Listo. Te escuchamos, María. Bueno, profe, yo creo que el pensamiento crítico es como dar una opinión, pero con un objetivo claro, ¿sí? O sea, que cumpla uno un proceso de analizar, de revisar información, de emitir un juicio, pero con unas bases, no solamente como de opinar de manera general sobre algún tema. Vale, bueno, muchas gracias. iPhone de Helen. Helen, te escuchamos. Buenas tardes. Buena Bueno, tarde. yo lo tomaría como por el lado de la crítica, pues que no es tan constructiva, por decirlo así, referente ya sea a un tema o pues, ¿cómo lo explico? Bueno, o sea, esto quiere decir que como personas podemos criticarlo desde la parte negativa, como por decir, ay, no, esa pintura está fea, por decirlo así, pero para otras personas reflejan otras cosas. Entonces, digámoslo así, si yo quiero decir algo constructivo, le digo, hey, mira, aquí quedaría este color perfecto, ¿sí? Entonces, pues hay diferencias en eso. Gracias. Ya. Vale, bueno, muy bien, sí. De pronto la crítica, bueno, negativa, ¿no? Es lo que se refiere, ¿no? Vale, Helen, muchas gracias. Rosa, Rosa. luego va Héctor. Cuéntanos, Profe, Rosa. buenas Sí, tardes. buenas Para tardes. mí, en el tema de una obra de arte, criticar sería analizar esa obra y dar mi opinión. Puede ser en forma negativa o positiva, no dañando como digamos, su esencia, ¿no? Porque si para mí significa una cosa, para otra persona significaría, digamos, tendría otro concepto. Y en el otro de criticar a una persona de su forma de actuar, es también resaltando, puede ser más a veces lo negativo, ¿no? Que lo positivo. Gracias, profe. Vale, bueno, y vamos involucrando algunos términos, negativo, positivo. Ya vamos entendiendo el proceso crítico, ¿no? Cómo surge y qué es lo que se da dentro de una crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a usted lo critican, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? Bueno, vamos Pues con... si es de mala manera, pues obviamente se va a sentir uno mal, pero de pronto, si de pronto sea algo bueno, entonces pues obviamente se va a sentir contento, pues digo yo. Vale, bueno. Bueno, gracias por la intervención. Recuerden la manito, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito de ello y de lo que, la relación que tiene, ¿no? De la comprensión, mire, crítico-cultural, ¿sí? Vamos a hablar de cultura y la parte crítica y la relación con el arte, el pensamiento y la transformación social. Sigue Héctor, Héctor. ¿cierto? Sí, Gracias, profe. Ángela. Cuéntanos, Héctor. Bueno, para mí, pues el pensamiento crítico es la capacidad que tiene cada persona de analizar y evaluar la información, pero de una manera objetiva, ¿sí? Para formar, pues, juicios o que estén bien fundamentados, pues, que sean verídicos, ¿no? Eso sería. Vale, Héctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Fanny. Sigo yo, profe. Ah, sigues tú. Vale, Ángela, Sí. discúlpame. Bueno, para mí el pensamiento crítico es dar una opinión desde el punto de vista de, pues, de uno, pero debe de hacerlo con respeto, con conocimientos y argumentos, pues para que la persona no se sienta mal, ¿no? Entonces, esa es mi definición.
Bueno, vale, gracias. ¿Quién sigue? Sigue Fanny. Gracias, Fanny. Te escuchamos. Fanny, hola. Bueno, Fanny no. Sí, Ah, ahí. sí, ya. Ah, ya. Justo ahí. Como había comentado mi compañero, ¿no? O sea, la capacidad de analizar, de evaluar, identificar aspectos de una persona, de una cosa, de un objeto, y para poderlo tener como más clara la idea, ¿sí? Eso sería. Bueno, vale, Fanny, muchas gracias. Jessica, Ya, cuéntanos. ya. Para mí es la capacidad que tiene un receptor de generar una idea, sea positiva o menos positiva, no antes de tener un conocimiento anterior de lo que está Bueno, criticando. vale, un conocimiento anterior. No tener un conocimiento anterior. Vale, bueno, interesantes sus intervenciones. Me hacen pensar muchas cosas. Vale, Jessica, gracias. Sigue Sigue Rafael. Rafael. Gracias. En la parte del pensamiento crítico y en torno al arte, lo veo como el camino que tiene las personas para expresar, aparte de la percepción y del conocimiento de ya sea el arte o de alguna expresión artística, hasta dónde puede llegar a ser movido o tocado, ¿no? Y esas reflexiones o esa sencillez lo veo también en la intención del autor. O sea que para que una obra cause o no cause crítica o sea un motivo para otros, tiene que ver esa intencionalidad del autor, qué quiere decir, pero también con el espectador, en este caso es con lo que tiene que encontrarse y decir sobre esa obra o sobre ese mensaje. Entonces, eso es lo que hace la transformación. Transforma socialmente porque en sí lo que comunicamos a través del arte busca transformar, busca generar nuevas ideas, nueva conciencia. Gracias. Vale, bueno, muy válida tu intervención, Rafael. Sí, justamente es un ciclo, ¿no? Es cíclico, todo esto es cíclico, es movimiento, dinamismo, que se puede generar por medio del arte, ¿no? Se puede generar, ya vamos a ver algunos tópicos más adelante, vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo mejor. Vale, Rafael, muchas gracias. Y Doris, tengo acá. Sigue, sí, Doris Jojoa, y por favor le recomendamos a los compañeros que ya participaron bajar la mano. Buenas Gracias, tardes. Ángela. Buena tarde. Buenas tardes, profe, y buenas tardes para todos. Para mí el pensamiento crítico es conocer, opinar, donde la crítica puede ser constructiva o destructiva. También es analizar y tomar decisiones, preguntar y comparar. Gracias. Vale, Doris. Bueno, sí, justamente pues todas las intervenciones, a ver, aquí creo que en el chat también estaba viendo Sí, que también hay, tenemos. sí, significa observar con atención y preguntar si realmente tiene sentido. Bueno, ¿qué es el sentido, no? Y sería la pregunta del millón. ¿Qué tiene sentido? ¿Las manchas de Jackson Pollock tienen sentido? ¿Sí? Eso lo dejo a una pregunta abierta. Pues, Helen, por favor, baja la mano. Hola, buenas tardes, soy Cacrine. Piane, tengo problemas con el micrófono, pero para mí el pensamiento crítico es la forma de analizar, evaluar, identificar y cuestionar creencias no fundamentadas. Esta palabrita es importante, cuestionar, cuando usted cuestiona, ¿cierto? Cuando usted se pregunta. Muy bien. A ver, estamos por acá. El pensamiento crítico es analizar para luego sacar conclusiones. Bueno, si hay proceso de análisis, hay pensamiento también. Para desarrollar el pensamiento crítico es importante la duda creo que es, de la información, no tomar como cierto todo lo que nos dicen. Bueno, sí, justamente en el proceso de crítica hay muchos elementos y recursos, ¿no?
en un texto que es la crítica de la razón, ¿no? Justamente. Sí, profe, Vamos es con duda, que se Sebastián. me fue dudar. Sí, vale. A ver, Sebastián dice, es fundamental cultivar una mentalidad abierta, cuestionar la información que recibes y buscar diferentes perspectivas. Muy bien, muy acertado, Sebastián, gracias. Y Zuley Caterina, para mí es una forma de retroalimentar de manera constructiva o positiva. Bueno, muy bien, muchas gracias por esas intervenciones. Vamos a avanzar aquí un poquito. Vamos a ver justamente y entender esta relación. Voy a verlos aquí en las cámaras un poco. Esta relación, vamos a entender con esta clase la relación entre pensamiento crítico, arte y los procesos de transformación social. Ya más o menos ustedes han dicho lo que entienden con sus saberes previos, lo que es el pensamiento crítico, ¿sí? Ahora, por otro lado, pues está la transformación social, ya que pues por medio de este arte que se hace, de esta expresión, se genera un pensamiento crítico y se transforma la sociedad, ¿sí? Sea para bien o sea para mal. Justamente hay una transformación. Pero lo que sí es cierto que lo crítico remueve, lo crítico no se queda estático, ¿sí? Justamente cuando a usted le hacen una crítica, obviamente como ustedes lo han dicho, hablando pues de la parte un poco más moral y ética, en este caso estamos hablando de arte, ¿no? Pero lo que ustedes han dicho es desde la parte moral y ética, al generar una crítica, pues usted, ¿cómo se siente? Usted se siente como si se estuviera tambaleando, ¿cierto? Como se dice, moviéndose para adelante y para atrás. Cuando le dicen, no, mira, tú hiciste esto mal, trata de mejorarlo. ¿Cuál va a ser su reacción? De defensa, ¿cierto? Entonces, en ese tránsito de criticar algo, pues surgen infinidades de sensaciones, infinidades de emociones y justamente todo eso que se genera, pues transforma aquí la sociedad, en este caso, entendiendo pues el arte como transformador social, ¿sí? Al tener este pensamiento crítico. Vamos a reconocer algunas experiencias también aquí en manifestaciones artísticas que enlazan estas tres partecitas, ¿sí? Por ejemplo, leamos aquí en esta parte final para empezar a ver algunos ejemplos y algunas otras cositas. Mire que dice que la triada arte, pensamiento crítico y transformación social, que reconoce el arte no solo como una forma de expresión estética, ¿sí? Justamente, miren, puedo enlazar lo que decíamos con lo que comentaba Ángela, ¿sí? Lo estético se refiere un poquito a lo bello y a lo que es, entre comillas, ¿no? Que esa palabra poco a poco hay que ir cambiándola justamente en las aulas también, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros para tener juicios, ¿no? De valor en el sentido de la formación de los chicos, ¿no? Porque justamente a veces decimos, no, este dibujo es feo, este dibujo es malo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mire lo que dice aquí. El arte no solo como una forma de expresión estética, no solo hacer cosas bonitas, ¿sí? Sino como una herramienta, ¿sí? Esto es el arte, ¿sí? El pensamiento crítico de la transformación social se convierte en una herramienta como tal, al igual que un martillo que usted necesita para clavar, ¿sí? Es una herramienta ¿para qué? Para cuestionar, o sea, preguntarse el por qué, preguntarse el porqué de las cosas, por qué se hace de esta forma, por qué está, en este caso, hablando de lo social, por qué está surgiendo esto en pleno siglo XXI, por qué la economía está de esta forma, por qué la contaminación, por qué la esclavitud, por qué el abuso, bueno, infinidad de situaciones sociales, ¿sí? Para cuestionarlas, ¿sí? Para reflexionar acerca de, a ver, la parte de la, no sé, trata de blancas, por ejemplo, un aspecto social, ¿cierto? La parte de la guerra, que nosotros como colombianos, ¿cierto? Estamos muy marcados con la guerra, y ahí es el arte donde entra a generar reflexión, a generar crítica. Y por último, miren, transformar esas realidades, ¿sí? Individuales o colectivas, ¿sí? Por ejemplo, por medio de una obra, usted puede generar en el espectador, en el receptor, quien ve, muchísimas formas de ver.
ahora vamos a ver un poquito una obra que al menos cuando estuvo aquí en Pasto, esta obra que les cuento, ya les voy a hablar de cuál es, pues a mí me partió el alma en dos al verla y generó pues un proceso de reflexión, un proceso de pensamiento crítico y al menos pues me volvió más sensible con respecto a, a la realidad, ¿no? Que estamos viviendo como tal. Esa es más o menos como la relación que hay aquí entre estos tres elementos, ¿sí? Como lo hemos dicho, no solo es lo bonito, sino tenerlo en cuenta. ¿Alguna intervención allí o alguna inquietud? Creo que Rosa levantó la mano, ¿cierto? Sí, cuéntanos, Rosa. Sí, profe. Sí, señor. Verá, pues no Dime. sé si con un ejemplo, eh, los grafitis o lo que estaban haciendo las cuchas, Sí, como, no me sí, acuerdo sí, bien, señora. Las escuchas, tienes sí, razón. eso, las cuchas tienen razón. Eh, Esa es una forma de que el artista, eh, por medio, a ver, el artista por medio de lo que ellas les contaban, digamos, su sentimiento al haber perdido sus hijos, eh, ahí estamos analizando, por medio de esos grafitis, estamos analizando una problemática social, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, si uno no tiene sentimientos, digámoslo así, y mira, o sea, paso desapercibido porque ahorita en toda parte de Colombia están haciendo murales. Aquí en Pasto hay un grupo de chicos de la Universidad de Nariño que está haciendo murales también dentro de la Universidad de Nariño. Sí, es lo que se quiere expresar no es simplemente unos dibujos grandes o pequeños, sino que eso tiene un sentido, digamos, una enseñanza, ¿sí? Sino que nosotros, lo que usted dice, debemos enseñar desde de los niños más pequeños a que se interprete, digamos, lo que quiere decir ese artista. Gracias. Y ahí sería la transformación social, ¿cierto? Claro, sí, el aula, gracias Rosa, el aula de clases como tal, la institución, el colegio como elemento que constituye una sociedad, ¿sí? Pues se transforma también, ¿sí? Justamente se transforma. Y eso ya depende pues del peso que se le dé justamente a lo que decía el compañero con respecto a las artes, ¿sí? Miren el poder que tienen las artes en el momento en que se utiliza para criticar, reflexionar, transformar, ¿sí? Y es muy válido el ejemplo que trae Rosa con los murales, ¿sí? Y con respecto a los grafitis, pues esta es una forma de utilizar el arte con pensamiento crítico para transformar la sociedad, ¿sí? Ahora, pues, hablando un poco de las utopías, no es que transforme, ¿sí? Justamente en una utopía, ya pues con el graffiti, con la obra, se solucionó la paz mundial. No, porque justamente eso es una verdad muy cruda, que hay que tenerla en cuenta también, pero sí se transforma, como les digo, en esos ires y devenires se van transformando desde lo más micro, que puede llegar a instancias más macro, ¿sí? Eso es un proceso también, la transformación como tal. Bien, vale, muchísimas gracias. Vamos a ver Tenemos aquí, miren, mensaje, perdón, profe, antes de mensaje. empezar Ah, ya. mensajes. Dime, a ver, gracias, compañera. Dice Blanca. Pensamiento crítico se basa con la observación, experiencias, razonamiento y reflexión. ¿Sí? Justamente el pensamiento crítico. Debe de haber observación, experiencias. Todos criticamos en algún momento de la vida, ¿sí? Todos criticamos. Estamos inconformes con algo, ¿cierto? No todo es color de rosa en nuestras vidas, ¿ya? Sea cual sea el aspecto en el que nos encontremos. Y está válido, justamente para verlo como puente de transformación. Por eso esta palabrita es importante, porque la transformación justamente lo que hace es formarse de manera más elevada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a transformar esta casa que tiene un piso y la vamos a transformar en una casa de dos pisos. Pues miren,
al menos en cuestión de espacio, mejoró, ¿cierto? Hay gente que, bueno, no le gustan las casas de 2 pisos, pero si hablamos en cuestión espacial, pues mejoró, le cabe más gente, hay más habitaciones. Sí, es una transformación. O sea, va a ser para mejorar, ¿cierto? Va a ser para mejorar. Es como la mariposa, ¿no? Se transforma. ¿Sí saben el proceso de la metamorfosis? Se transforma, ¿no? Justamente la mariposa desde el capullo y surge un nuevo ser, ¿sí? Vale, muy bien. Vamos a avanzar, miren. Vamos a ver algunos ejemplos aquí, ¿sí? Justamente del muralismo mexicano. Ya les voy a mostrar algunos artistas. Vamos a ver algunos grafitis, ¿sí? Ayer les comentaba un poquito sobre la obra de Bansky, ¿sí? Donde estaban los conos con los carritos de supermercado. Y vamos a ver algunos proyectos sociales con el arte, ¿sí? Justamente pues aquí es donde la mayoría de proyectos a nivel nacional se centra, ¿sí? Proyectos sociales que trabajan con comunidades, que trabajan con personas víctimas de conflicto, y el arte pues es un catalizador, ¿sí? ¿Qué quiere decir catalizador? Que pues acelera procesos, justamente transforma procesos de reparación, de procesos de perdón, ¿sí? De resiliencia. El arte es una herramienta muy importante, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí he puesto algunas. Miren aquí, por ejemplo, este mural, muralismo mexicano, ¿sí? Les voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Si logran ver pantalla, ¿sí? Les voy a poner aquí un poquito Sí, en profe. contexto. Miren, el muralismo mexicano es un movimiento artístico surgido en México, ¿sí? En México, después de la Revolución de 1910. Se caracteriza por la creación de pinturas murales en edificios públicos con el objetivo de educar a la población y fomentar la identidad nacional, ¿sí? Entonces, mire, ahí ya pues está hablando del arte con otra intención, ¿sí? No necesariamente de mostrar algo bonito, sino, mire, de fomentar la identidad nacional, de educar a la población. Y justamente, justamente al ver pues estas piezas de acá, ¿sí? Que están por toda la ciudad, pues yo he tenido la oportunidad de estar en México, justamente en mi pregrado, estudiando artes, me fui de intercambio y es muy bonito ver que la mayoría de lugares públicos, por ejemplo, no sé, en la Plaza de Nariño y en un edificio patrimonial tipo 3 o en Bogotá o en el lugar donde usted se encuentre, hay manifestaciones artísticas con el mural. En las estaciones del metro también. En los subterráneos hay manifestaciones con murales y hay unos murales supremamente críticos que hacen alusión a la identidad mexicana, a procesos de conquista, de colonia, y es allí donde el arte pues empieza a hablar, ¿sí? Miren, a reflexionar, a educar, como decía, lo mirábamos aquí, ¿sí? Justamente. Y fíjese pues son muchas, muchas las pinturas, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí les voy a traer dos referentes. Diego Rivera, para que lo tengan en cuenta. ¿Saben quién es Diego Rivera? Fue el esposo de Frida Kahlo, ¿cierto? Pintor Sí, sí, mexicano, sí. señora. Sí, muralista, ajá. Muralista mexicano. Diego Rivera. También tenemos aquí a David Alfaro Siqueiros. Ya les voy a mostrar algunas obras que puede conocer, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuál era la idea de México en ese entonces? Educar pues a toda la población. Qué gusto sería ver en el lugar de donde usted procede, ¿cierto? En su vereda, en su región, en su ciudad, ver, por ejemplo, los grandes próceres, ¿no? Pintados. No visto desde un lado muy europeo, sino, por ejemplo, ver un mural, no sé, de unas comunidades indígenas, ¿cierto? Ver un mural, por ejemplo, y una manifestación artística de la identidad de su pueblo, de la identidad de sus artesanías, por ejemplo, ¿sí? Que se ven poco a poco, ¿sí? Se ven. Puede que sea el fin comercial, como para mostrar la artesanía, para mostrar la cultura, pero hay que ir más allá, como les digo, ¿sí? Hay que ir más allá.
Este, miren, es uno de los movimientos más grandes, los zapatistas, ¿sí? Allá en México. Y miren cómo se pinta, cómo se ha pintado, ¿sí? Vamos a avanzar otro ejemplo por aquí. Bueno, miren aquí, este es un mural muy interesante. Bueno, las fotografías en el 2016, creo que fue, no eran tan buenas, pues los teléfonos no habían, ya se van a hacer casi 10 años. Pero miren, les voy a mostrar la obra original. Este mural está en el Palacio de Bellas Artes, ¿sí? Es la obra original. Bueno, la de la fotografía también es original, aunque pues está con muy mala calidad. Pero miren este mural de Diego Rivera. Justamente la compañera pues acertó al decir que fue el esposo de Frida Kahlo. Frida Kahlo es otra artista mexicana. Y miren, fíjense en el contenido de este mural, ¿sí? Miren, obviamente tiene pues su sentido estético, tiene su construcción de escena, ¿sí? Pero, ¿qué creen que es? ¿O a qué hace alusión? Por ejemplo, invitando al espectador, en este caso a ustedes que están viendo la imagen, a reflexionar, a criticar, a indagar. ¿Qué creen que está haciendo este artista con esto? Sí, criticar, reflexionar, indagar, pero ¿qué? ¿Cuál es el tema? ¿Qué creen ustedes, chicos, chicas? Los escucho. María Alejandra, cuéntanos. Perdón, pues otra vez voy a participar. Es No que te yo miré preocupes. la película de Diego y Diego Rivera lo invitaron también a España a que también hiciera ¿Sí? murales Con allá, Picasso. Ujú. porque, bueno, él fue, pero su objetivo era plasmar su arte como lo hacía en México allá. Pero Diego Rivera tenía de base que criticaba mucho la política. Entonces, Sí. cuando él llegó a España a hacer este tipo de murales, allá no lo permitieron. Y el mural que él estaba haciendo fue destruido después de bastante tiempo que ya él lo tenía pintado, ¿no? Gracias, Vale, profe. María Alejandra, ¿puedes colocar el nombre de la película en el chat, por favor, que nos puede servir también de referente, ¿no? Para que ustedes la puedan Sí, ver. ya la busco. Un do- Vale, María Alejandra, gracias. Un domingo Ah, así con unas crispetas, con una gaseosa allí y van a ver a Diego Rivera, pues. Déjame un momentico, Alejita, ya te doy la palabra, voy a hacer una intervención allí. Sí, justamente, miren, toda la cuestión social que se maneja con respecto al arte y la relación que hay entre estos dos temas, el arte y la parte social, ¿sí? La parte de la transformación social, todo lo que hemos hablado desde el inicio de la clase, pues es un aspecto que se da mucho acá en nuestra comunidad, ¿sí? Me refiero a comunidad Latinoamérica, ¿ya? Desde México hasta el norte, abajo en Argentina. ¿Por qué razón? Porque pues nuestro contexto, nuestra situación social es diferente y por eso surgen pues esas formas tan transgresoras de contar lo que está sucediendo, de demandar lo que está sucediendo, ¿sí? A diferencia de España, pues lo que justamente decía la compañera María Alejandra, ¿no? Como les contaba, pues algunas experiencias estando en España, justamente allá el arte, justamente pues desde la cuna, allá siendo Europa, no lo perciben de manera un poco tan social, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente allá se percibe el arte, sí, de manera estética, porque allá surgió la cuna del arte. Aunque hay una provocación, ¿sí? De religión, hay una provocación cultural, histórica de la época en los diferentes periodos de la historia del arte, pero se defiende mucho allá la parte estética. Por eso un mural con crítica justamente pues no es tan valorado, ¿no? Y lo puede ver entendiendo cómo la gente vive allá. Por ejemplo, la seguridad pues en Europa es totalmente diferente. Pues no hay la situación social, pues no hay tantos ladrones, ¿sí? Sí los hay, pero no los hay en la ciudad.
tampoco no está tan configurada la parte de la degradación de la ciudad, ¿sí? Al ver tantos habitantes de calle, bueno. Entonces, todos esos aspectos, pues, sociales y culturales que, al menos este tipo de personas, hablando de España, y pues si nos vamos más al norte, Bélgica, Finlandia, pues no surge como ese sentido crítico, ¿sí? Estando hilado a esos movimientos que pasan en la sociedad, ¿sí? No surge de esa forma, por eso ellos más son especializados en la parte estética, en la parte expresiva, en la parte de la creación, de la imaginación, sí, obviamente. Pero miren acá lo que sucede en México, ¿sí? Inclusive aquí con el clásico graffiti de las cuchas tienen razón, ¿cierto? Por ejemplo, ¿se imaginan allá en Estados Unidos que digan las cuchas tienen razón? Pues hay otra forma de decir las cosas allá, ¿sí? O en Europa, por ejemplo. Inclusive allá el vínculo familiar es muy diferente al nuestro como latinos, ¿no? Bueno, esa es la intervención que quería hacer. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Alejita, no sé si está por aquí o ya la bajó. Listo. Bueno, entonces, miren, Profe, ya justamente, lo dejé en el chat de pronto, la película. La película es Frida, la pueden encontrar en la plataforma de Magis, que es gratis, y habla sobre la vida de los dos, tanto de Frida como de Diego. vale, muchas gracias. Diego Rivera, ¿sí? Muy bien, excelente muralista. Les explico un poquito, pues, de qué trata este mural. ¿De qué trata este mural? Un segundo aquí. Esto es en el Palacio de Bellas Artes. Este es Rockefeller Center. Miren lo que dice aquí, por ejemplo. La historia del mural de Diego Rivera en el Rockefeller Center es un relato de conflicto entre arte y política. ¿Sí? Justamente miren aquí, se ve este hombre que es un obrero, si lo ven, como con unos guantes y manejando una máquina, ¿cierto? Manejando una máquina como tal. Y fíjense pues todo lo que está detrás. Mire toda la gente, por aquí hay un sector pues social altamente bueno, de los estratos sociales pues altos, ¿sí? De la alta alcurnia, por decirlo así. Fíjense acá pues los elementos que hay. Miren por acá pues la rama política y miren por acá pues está el pueblo. Miren por acá como en una manifestación. Justamente es una crítica, miren por acá también el aspecto de la guerra, ¿sí? Entonces ya esta pieza como tal, tomándola desde el aspecto artístico y la técnica del mural, ya habla de otra forma, ya no muestra algo bonito, sino ya critica la parte política en relación a la industria, en relación a las máquinas, en relación al pueblo como tal, ¿sí? Fíjese acá, por ejemplo, esta parte muy interesante de toda la vegetación, todas las frutas que él pinta, ¿sí? Mire, y todo esto pues está hilado aquí al proceso de una industrialización, ¿sí? La crítica es muy grande, la crítica es muy grande, ¿ya? Entonces vamos comprendiendo, bueno, aquí está, estos son otros, vamos a ver, bueno, aquí lo tenía, vamos a ver este, ¿sí? Vamos a ver este, chicos, chicas, ¿qué podemos decir de este mural? Es de otro artista, les voy a dejar en el chat los nombres, ¿sí? Es Bansky. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué nos transmite este mural? Es otro mural, ¿sí? ¿Qué personajes identificamos? ¿Qué personajes? Un soldado parece, profe, y una niña. Sí, vale, gracias. Sebastián tiene levantada la mano. Cuéntanos, Sebastián. Bueno, yo podría deducir de que esa imagen nos hace un llamado a la no violencia, ¿no? Ya, vale, Especialmente Sebastián. Sí, y para continúa. los niños, porque en este caso, con la violencia, los que sufren más son los niños. Como Sí, hacía referencia a una imagen en la clase de ciencias sociales,
por allá bueno, no recuerdo el país, de una niña que tenía las manitos así, no recuerdo la postura de ella, pues haciéndonos, de tanta violencia que ellos tienen, eh, la niña alzó las manos mientras la iban a grabar y bueno, ella pensó que le iban a ir a disparar. Entonces, esa imagen pues me lleva a eso, al respecto a la no Vale, violencia. vale. Bueno, Sebastián, muchas gracias. ¿Quién tiene? Héctor, levantado la mano. Cuéntanos. Bueno, yo ahí en eso haría como, o sea, lo que me llama a mí la atención es como que es una crítica al abuso del poder, ¿no? De las fuerzas militares. Bueno, si justamente el personaje es un militar, ¿no? Puede ser, ¿no? Un soldado, bueno, una persona relacionada con todo este sector, ¿no? Y miren, pues la simbiosis que se genera, como la transformación allí de ver a un personaje, pues en esta postura, que es muy diciente, ¿sí? Justamente, miren, es como si estuviera requisándolo, ¿cierto? La niña. Y justamente miren la niña. O sea, no es ni un niño, no es una persona adulta. Miren toda la parte, justamente lo que vimos ayer, la parte simbólica, ¿no? Allí. Toda la parte de estos símbolos que surgen al momento de leer una obra, ¿sí? Cuéntanos, Ángela. Profe, al fondo no hay un dibujo como que ha hecho la niña, hay algo, o un arma, no sé, no miro, no detallo bien. Sí, ya te lo acerco. A ver, dame un segundo aquí. No se mire algo que ha dibujado. Sí. Sí, mira, o sea, lo característico de este artista, lo voy a hacer un poco más grande, que es Bansky, y les coloqué el nombre. Él trabaja justamente grafitis. Y lo que realizó fue en esta superficie. Justamente puede ser que esto de aquí sea lo que había en la pared en ese momento, ¿sí? Puede que haya sido lo que había en ese momento en la pared. No es parte de la pieza artística, pero, pues bueno, genera un decorado, ¿no? Extra, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá también, ¿sí? Pero miren, aquí vemos el arma, perdón, ¿sí? El arma aquí miren como descargada. Y miren la parte del color, ya hablando un poquito de aspectos estéticos. Miren pues un color rosa, miren acá un color como verde militar, por decirlo así, ¿cierto? Y miren pues ese fondo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Bansky con esta obra? Pues criticar. ¿Justamente criticar a qué? La guerra. La guerra. Justamente criticar la guerra, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo para avanzar a la siguiente? Vamos a ver otras obras de Bansky aquí, miren, por ejemplo. Vamos a ver otras obras aquí de Bansky que son muy interesantes. Obras de Bansky. Mire aquí, por ejemplo, esta, mire. Es muy diciente, ¿sí? Es muy diciente. Y miren la claridad y la creatividad con la que él... Ay, lástima que me pide suscribirme. Bueno, mírenlo aquí, ¿sí? ¿Qué miramos? Un personaje lanzando ¿qué? Flores. Está lanzando unas flores, ¿cierto? Unas flores, justamente unas flores, pero miren la postura, pareciera que fuera una postura de lanzar como una bomba, ¿sí? De lanzar como un artefacto, de lanzar una piedra, una roca. Miren, pues una crítica. Miren, por ejemplo, aquí este. Bueno, este ya lo vimos. Miren aquí el mismo. Y él utiliza siempre este tipo de grafitis. Miren aquí esto. Esto es fuerte, ¿cierto? Estamos hablando de criticar, ¿sí? De criticar, de criticar. Y miren, ¿qué es lo que vemos? Ay, creo que es el mismo. No me va a permitir verlo en pantalla grande. Al Mickey Miren, Mouse gordito.
¿Sí? ¿Y qué más? ¿Otros personajes? ¿Qué les genera a ustedes al ver esta escena de un personaje pues de las grandes élites como Mickey Mouse? Por otro lado, otra empresa de las élites que es, McDonald's. ¿cuál es? McDonald's. Y aquí, pues una persona en ese estado, mira aquí como llorando, pareciera que fuese, y pues muy agobiada, ¿no? ¿Qué les genera a ustedes como receptores, ¿no? ¿Qué podrían decir de esto? Dejando de un lado, pues, que Mickey Mouse es un ratón, es un dibujo animado, ¿sí? Que McDonald's, pues, son las hamburguesas, una cadena de hamburguesas que está a nivel mundial, ¿sí? Bueno, Jessica está por acá. Sí, profe, ¿no? Lo que yo miro es que, bueno, estos dos personajes pues son infantiles y lo que tienen en el medio es, para mí es una niña, ¿no? Una niña que está desnuda. Sí, Entonces, es como, es una crítica fuerte de cómo nuestros medios, sí, nuestros medios eh, llenan de basura a las niñas, por ejemplo, en las niñas en el que nosotros tenemos que ser las princesas, que pues a las niñas les dice que va a llegar el príncipe azul, entonces es como un patriarcado, digamos, ¿no? Pues la bueno, representación de Mickey. Y aquí en McDonald's, pues es la alimentación que tienen los niños. Es muy mala. Entonces, eso afecta tanto a su salud mental, que representa el Mickey Mouse, la salud mental, y una crítica a la salud física con el sí, payasito este de McDonald's. Pues para mí es eso, sí. profe. Vale, sí, justamente es una crítica, como tú lo has dicho, y has podido ya darle un poquito más al foco en el sentido de identificar que son personajes que van a, ¿cómo decirlo?, a tener relación con la parte infantil, ¿sí? Justamente. Qué buena esa lectura, muy buena lectura, gracias, Jessica, muy bien. Continuamos con Rafael. Gracias. Esta es una de las manifestaciones del famoso imperialismo que tiene Estados Unidos, de su deseo por buscar guerras donde no las hay. Y si ustedes recuerdan esa imagen de la niña, eso fue de las grandes catástrofes con las bombas nucleares, ¿no? Pero inmerso está todo lo que es el poder de las multinacionales, ¿no? Disney, McDonald's, Nacionales. en toda parte quieren estar, manejar la población a sus intereses y a sus acomodos, porque estas grandes multinacionales pues aportan bastante capital. ¿Y ese capital de dónde lo obtienen? Pues de la población. O sea, saben cómo manejar el dinero y cómo manejar las masas, y esto es como una afrenta a ellos, ¿no? Porque la idea de Disney y de McDonald's es vender sus productos, llegar a la conciencia de los niños. Pero esta es la contraposición de cómo el gobierno de los Estados Unidos hace y deshace donde quiere y como quiere. Y qué más que en este periodo lo está volviendo a relucir Trump. Eso, si no Sí, estoy mal, la niña creo que es en la parte de Japón, o tiene que ver también con lo de Vietnam, pero bueno, es como una alegoría a eso, ¿no? Todo lo que hace el imperio o el poder, el neoliberalismo, en contra de los pueblos pequeños, y todo por conseguir más poder, todo detrás de los recursos naturales como el oro, el petróleo, y eso es lo que se ha dedicado a Estados Unidos desde que se, se vino a América a ser la famosa cuna de la libertad, que no es tan libre. bien, vale, muy amable. Gracias, Rafael. Justamente este espacio es para tratar de
interpretar las obras y generar, pues bueno, una intervención crítica, ¿no? Justamente dejando de lado, como lo mirábamos al inicio de la clase, lo estético, lo bello, justamente sí, porque claro, pues si nos vamos directamente a lo bello, sí, pues Mickey Mouse es un ratoncito, ¿sí? La hamburguesa, pues de McDonald's es la que más se consume, pero yendo un poquito más hacia allá, efectivamente lo que han dicho pues ustedes es muy válido, ¿cierto? Crítica, miren, el proceso de crítica, ¿ya? Y fuerte, fuerte esta crítica porque enlaza a la multinacional, enlaza pues las potencias como tal contra un pues país en su momento pues débil, ¿no? O pues bueno, una ciudad, un país que en realidad pues no sería como contrincante, ¿cierto? Inclusive pues hay otro tipo de demandas, otro tipo de críticas que surgen también entre las mismas potencias, ¿no? Surgen entre las mismas potencias y son tremendas, son tremendas. Bueno, vamos a ver otra por acá. ¿Alguien más quiere hablar por aquí? En el chat tiene un mensaje, profe. En el chat dice, la imagen muestra cómo a veces Diana Lucano, perdón, cómo el mundo a veces, la imagen muestra cómo a veces el mundo prefiere mirar los juegos y la diversión mientras otras personas sufren. Nos recuerda que no debemos olvidar a quienes necesitan ayuda. Miren todo lo que puede prácticamente hacer reflexionar una obra pensada desde la parte y del pensamiento crítico, ¿sí? Como tal, desde el pensamiento crítico. También pues tomo lo que decía la compañera al momento de vender una imagen que no es también, ¿cierto? Justamente lo de los príncipes azules con respecto a vender esa casi que utopía, fantasía como tal, ¿no? Por eso sí, es necesario tener un consumo pues de estas cosas, ¿cierto? No te puedes esconder como tal de la sociedad en la que estás inmerso, pero sí hacer la diferencia. ¿Y cuál es hacer la diferencia o hacer un alto en el camino? Criticar, criticar, ¿sí? Eso es el único alto que podemos hacer en el camino como sujetos que miramos, analizamos, interpretamos, tenemos nuestra propia vivencia, ¿sí? Criticar, justamente el silencio es un aliado, ¿no? Para no poder expresar. Pero si no salen las palabras, ya sabe que tiene el arte para poder demandar, reflexionar, criticar. Aquí también les cuento pues, una experiencia personal, justo en McDonald's, no sé si han tenido oportunidad de comer en McDonald's, las hamburguesas son feas, ¿no? Son horribles, parecen plastificadas y son costosísimas. Prefiero comerme una hamburguesa de carrito de la esquina del barrio, ¿cierto? Porque son más jugosas, son más grandes y más baratas, ¿no? También una crítica a la alimentación, como decía la compañera, ¿no? Bueno, vamos a avanzar aquí entonces en nuestra presentación. ¿Alguna pregunta hasta allí? No se vayan a asustar, que estamos criticando un poquito todo lo que, si tiene algo que decir o criticar, este es el momento. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a leer lo que dice la siguiente diapositiva, ¿sí? Por tanto, dice, cuando el arte adquiere una intención crítica, puede, mire lo que nos ha movilizado, ¿sí? Todas estas imágenes, al ver pues, estos grafitis, estos murales, ahorita mostramos algunos proyectos que se están trabajando o se trabajan. ¿Qué puede hacer? Pues mire, movilizar los afectos, o sea, todo lo que usted siente como tal, ¿sí? Siente usted muchas cosas al ver una escena donde se está criticando o invitando a la reflexión, ¿sí? Voluntades para el cambio. Justamente usted lo deja como en una postura al ser criticado, por eso empecé diciendo que cómo usted se siente al ser criticado. A nosotros no nos gusta que nos critiquen, ¿cierto? Porque creemos que estamos haciendo todo bien. Pero cuando le dicen, por ejemplo, a ver, aquí veo en pantalla Ángela, Rafael, Jessica Ruales, Héctor, Diana, Melanie, Viviana, Sebastián, si les dijera, miren, no, ustedes están haciendo un mal trabajo, esfuércense más, no están haciendo lo mejor, ¿cierto? ¿Ustedes cómo se sienten? Movilizados por un afecto, ¿cierto? Bueno, pues ¿por qué es? Bueno, en ese sentido, pues se moviliza todo lo que usted siente para generar un
cambio. En este caso ya depende pues de usted si generaría un cambio positivo, un cambio negativo, ¿sí? En ocasiones, como le digo, la transformación involucra pues tener un cambio positivo. Y es el arte que moviliza esos afectos, ¿sí? También, mire, cuando el arte toma una postura crítica, cuando el arte toma una intención crítica, ¿qué se puede hacer? Visibilizar problemáticas, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de la guerra de Ucrania, o sin ir lejos, la guerra nuestra guerra colombiana. Llevamos casi más de 50 años que se han hecho avances, ¿sí? Con los diferentes gobiernos para poder traer la paz, ¿sí? Para poder tener un estado de paz entre todas las personas, entre los grupos armados, pero pues no ha sido posible, ¿cierto? No ha sido posible. Pues en ese sentido, mire, el arte puede visibilizar esa realidad, puede visibilizar esa problemática por medio de un graffiti, por medio de un poema, por medio de una obra, por medio de una canción, puede visibilizar esa problemática. También puede reflexionar, hacer reflexionar a la gente, ¿sí? Problemáticas como cuáles, aquí dice la diapositiva, la violencia, la desigualdad, el racismo, el deterioro ambiental, ¿sí? Justamente lo que mirábamos con Bansky en el puente japonés, una crítica a la parte ambiental, ¿sí? ¿Qué más puede hacer? Puede hacer el arte, tomado como herramienta crítica, activar la memoria y la identidad, ¿sí? Justamente a usted lo sitúa en una postura en donde usted se pregunta quién es, justamente. Usted se pregunta hacia dónde va o qué está haciendo como tal en este punto, ¿sí? Si usted, pues, claro, es amante, pues, de, no sé, a ver, la comida chatarra, solo un ejemplo, y ve, pues, un mural o ve algo que le está intentando decir otra cosa, pues realmente le activa cierta identidad, cierta forma, se pregunta a usted qué está haciendo, ¿sí? Y así pues con los aspectos sociales, ¿sí? Este era un ejemplo un poco más personal, pero así con los aspectos sociales. Por ejemplo, a usted lo activa como sujeto dentro de la sociedad a ver qué está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo mucho en una clase en la universidad, justo cuando me estaba formando como licenciado en artes visuales en la Universidad de Nariño, y justamente uno tiene la intención de cambiar el mundo, ¿no? En ocasiones de cambiar muchas cosas, de mirar por el otro, de mirar por, bueno, infinidad de cosas. Y uno se fija mucho es en el exterior. O sea, cambiar, por ejemplo, lo que está lejos o lo que está más lejano posible a nuestro contexto. Y recuerdo que una pregunta que nos hacía la profe era, ¿pero ustedes ya empezaron por su barrio? ¿Ustedes ya entendieron cómo funciona su comunidad? ¿Ustedes ya entendieron cómo funciona su vecindario? ¿Cómo funciona su estructura de familia como tal? Entonces, en ese sentido, miren, justamente estos procesos artísticos críticos, la invitación es a que empiecen pues removiendo desde lo más micro para activar esas memorias, para activar esas identidades como tal, ¿sí? Y ir reconfigurando, transformando la sociedad, ¿sí? Nosotros al ser colombianos, nariñenses, eh, no sé, de las diferentes, del Cesar, creo que me dijeron, bueno, de Bogotá, estamos inmiscuidos en una sociedad. Entonces, en ese sentido, el arte ayuda a transformar. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a mostrar un último ejemplo. Esa es la lectura, les voy a ilustrar un poquito aquí. Vamos a ver esto. ¿Qué podemos ver, chicos? Aquí. ¿Sí? ¿Alguna intervención? Bueno, eso como hace parte como de un cementerio. Un cementerio, ¿no? Parece rápido. Sí, justamente las personas que opinaron a la vez concuerdan en ello. Cementerio, lápidas, ¿qué nos dicen por acá?
Cementerio, nos dice Diana Lucano. Sí, justamente, mire, es un cementerio. Y aquí esta obra, miren, pues les voy a dejar aquí el artista, Juan Echavarría, es un artista colombiano, aquí les voy a poner en el chat, y él lo que hace con esta obra, ya se los voy a mostrar aquí, es donde está Entre Ríos y Silencios, es esta obra Entre Ríos y Silencios. Entre Ríos y Silencios. No sé si los que estuvieron aquí en Pasto hace unos años, yo creo que por ahí en el 2019, pudieron apreciarla. No sé si de pronto recuerdan, esto se vino pues Juan Manuel Echavarría y vino acá a la ciudad de Pasto, hizo pues el montaje aquí esto es en el Paraninfo de la Universidad de Nariño. No me aparece la pieza como tal. A ver. Y fue muy buena, ¿por qué? Porque la verdad, miren, les cuento pues la experiencia personal que sentí. Yo estaba justo saliendo de ver una película y estaba viendo Avengers, no sé si ustedes o recuerdan cuando salió la película de que Thanos acaba todo el mundo, Película. lo divide en dos Yo apoyo a Thanos. y yo apoyo a Thanos, dice la compañera. Y justamente salí justamente afectado también con esa película, porque claro, es como, bueno, hacer un equilibrio. Y en ese sentido, después, pues fui a ver esta obra que les digo que estaba montada en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, acá en Pasto. No solo es este cementerio que se ve aquí, sino habían videos, habían dibujos, habían fotografías, habían muchísimas piezas, con decirles que todo el recinto del Paraninfo, los que conocen, ¿sí? En el centro, pues estaba lleno de esta obra. Y justamente con la afectación que ya había tenido de la película de Avengers, ¿sí? Vengo y me encuentro con esta obra y créanme que casi me pego un tiro, porque fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte ver pues toda esta obra. Y les cuento un poquito pues de lo que es Entre Ríos y Silencios, ¿sí? Así se llama esta obra. Esta obra estuvo por diferentes lugares de Colombia y fue un trabajo investigativo de Juan Echavarría, ¿sí? Y en ese sentido, lo que muestra, lo que quiere él mostrar, criticar y hacer reflexionar es el conflicto armado, ¿sí? El conflicto armado. Justamente el nombre Entre Ríos y Silencios, ¿sí? Tiene que ver mucho cómo surgen, en nuestro caso, las matanzas, víctimas de esa guerra, ¿sí? Víctimas de esa guerra, de ese proceso que es bárbaro, ¿sí? En las veredas y en los pueblos, ¿sí? Justamente es eso. Y fíjese el nombre, pues Entre Ríos y Silencios, justamente en los ríos, porque él hizo un trabajo investigativo muy grande y habló con muchas personas que eran guerrilleras, muchas personas que eran ya reinsertadas, muchas personas que eran retiradas, muchas personas que estaban restituidas, ¿sí? Ya, y ya que estaban en la parte civil. Y le comentaban a él justamente, porque nosotros hablamos con el curador de la obra y él nos iba explicando que la mayoría de decesos en la guerra, al menos acá en Colombia, pues sucedían cerca a los ríos. Y en los ríos nadie escucha, nadie ve, es silencio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, mire lo que él, por muchos años de investigación, trajo aquí a la luz esta obra, Entre Ríos y Silencios, y pues traía dibujos de personas, mm, de, como les digo, de exguerrilleros, de inclusive las mismas Fuerzas Armadas también, ¿no?
que son pues un componente también de la guerra, ¿sí? El hecho de que decir que son del Estado no quiere decir de que sean buenos o malos, también están codificados para matar también, ¿sí? En ese sentido, pues habían dibujos de soldados, habían cartas, habían interpretaciones de ellos, cómo era su vida. Justamente pues no encuentro las fotos, pero pues esta es una parte muy importante que empezaba la obra en Paraninfo, acá en Pasto, con este cementerio y las lápidas, ¿sí? Eran lápidas pues traídas y recreadas con madera, con cartón, ¿sí? Era una estructura muy grande. Habían, por ejemplo, también diferentes videos, ¿sí? Videos, no sé si tengo uno aquí, Entre Ríos y Silencios, obra, Manuel, Manuel Echavarría, ¿sí? A ver, creo que aquí hay uno. Sí, hay muchos, hay muchos. Vamos a ver este. Vamos a ver este, chicos. ¿Me confirman si está el audio? ¿Sí lo escuchan? Sí, cierto. ¿Sí escuchan el audio? ¿Me pueden confirmar? No, profe. No, profe, No no te se escucha. escuchamos. Dame un segundo. A ver, múltiple facilidad. Pero un segundo, voy a compartir nuevamente pantalla. Son. Ahí. ¿Sí? Sí, ¿Sí se profe. escucha? Listo, vale. Sí. Vale, vamos a ver, miren aquí como un poquito de todo el montaje que tiene esta obra. Mire, Ríos y Silencios es una exposición de video y fotografía de los artistas Juan Manuel Echavarría con la corrección de Fernando Grisales, ¿sí? Museo de Río Magdalena, mire, en Honda, Tolima. Esos son los videos. Y si se pueden dar cuenta, miren, estos videos estaban en un cuarto, en una pantalla supremamente gigante. Y pues para que se den cuenta cómo se puede utilizar también el video, ¿no? Como expresión artística, como herramienta, como técnica artística, para poder criticar, para poder hacer reflexionar. Y eran rostros de las personas, ¿sí? Que estaban cantando y estaban frente a una cámara expresando lo que sentían con la guerra, ¿sí? Ellos eran víctimas del conflicto armado, personas civiles, y la mayoría de personas que aparecen en los videos lloran, se les agúan los ojos, se les llena de lágrimas los ojos, tragan grueso la saliva, y además mire pues ese primer plano, porque usted mira aquí, y la persona pues se encuentra en primer plano. Miren aquí la chica que está viendo esto, y la afectación pues es tremenda, ¿sí? Es una crítica muy grande y fuerte a la guerra, ¿no? Que ya basta de guerra, basta de matarnos los unos a los otros. Vamos a seguir viendo. Miren otro rostro. Estas son algunas fotografías de donde sucedían pues los decesos, como les digo, de esta bárbara guerra que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Fotografías de árboles, de ríos. Miren, esta parte se llama Requiem, ¿sí? Y son la recreación pues de las tumbas, justamente que son tumbas reales. Miren, acá están pues todas las partes, todas las personas que han fallecido, ¿no?
En la guerra yo creo que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Sino solo hay afectados como tal. Miren aquí, por ejemplo, antes de que iniciaran estas letras, aquí miren, por ejemplo, también había un espacio en donde se sustrajeron elementos de los lugares donde sucede la guerra, ¿sí? Maderas, ollas, por ejemplo, muñecas, ¿sí? Lugares donde hubieron atentados y ya no están habitados, los vestigios de esa guerra, ¿sí? Las estructuras de las casas, de lo que había dentro, pues estaba por aquí, ¿sí? Y también hacía pensar, ¿no? Como en algo que fue despojado, ¿sí? Miren lo que dice aquí, 20 años de investigación. Juan Manuel Echavarría ha recordado que la Colombia afectada por la guerra, siendo una relación directa entre el arte y la violencia, ¿sí? Entonces, fíjense, allí ya se olvida uno del arte que es bonito, ¿cierto? Uno ya se olvida que el arte es bonito. Miren lo que dice aquí, por ejemplo. Esta muestra que busca hacer énfasis en los procesos de memoria histórica y los actos de resistencia de las comunidades de donde se dio el conflicto. Estará abierta en todos los visitantes. Bueno, esa es la invitación, pero sí, mire, son los actos de resistencia de las comunidades donde se dio el conflicto como tal, ¿sí? Son todas esas manifestaciones, esas palabras de los sobrevivientes de la guerra, ¿no? Justamente para hacer reflexionar que la guerra, pues, es un aspecto de la vida que no debería de existir, ¿sí? En la guerra todos salimos afectados. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta allí? Nos colocamos un poquito densos, pero así es la crítica, ¿no? Justamente así es la crítica. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, todo claro de mi parte. ¿Quién habla? Sebastián. Listo. Vale. Vale, Sebastián. Bueno, vamos a leer entonces esta lectura que justamente la tengo aquí. Esta lectura está en la plataforma. Si no, les mandaré el link por acá en el chat. A ver si me deja compartir. Sí. Vamos a leer un poquito esta lectura. Sí. Son creo que unas 8 hojitas. Bueno, tiene imágenes también para que las puedan ver. Vamos a hacer un análisis de esta lectura y pues vamos a explicar la actividad que hay que hacer. ¿Sí? Ya nos vamos a acercar a la actividad 3 y última, ¿sí? Vamos a tratar de realizar esto, pero primero quisiera que realicen la lectura, ¿vale? Damos, a ver, unos 5:42, unos 20 minutos, ¿está bien? Sí, creo que si leemos concentrados, ¿Dónde está la podemos, lectura, profe? en el link se las mandé, en el chat, o si no está en Moodle, también está. Sí, son unas 8 hojitas. Yo creería que unos 20 minutos está bien. Chicos, confírmame si está bien o necesitan más tiempo. Sí, no es tan larga. ¿Sí? Si la última es de referencias, hay imágenes. Listo, chicos. Entonces, la vamos a leer, vamos a reflexionar en unos 20 minutos, ¿sí? 5:43, 6:03, para empezar a realizar el taller, para cerrar ya esta pista y dedicarnos después de las 7, después del descanso, a la pista siguiente. ¿Vale? Cuento con ustedes, realizamos la lectura, nos vemos en unos 20 minutos. ¿Vale, chicos? Gracias, profe. Bueno.